Hola, muy buenas tardes. Les habla Salim Fayad, cofundador de la Fundación Otro Sur y codirector de la MUICA, la muestra itinerante de cine africano, que en este momento está llevando a cabo su cuarta edición. Les saludo desde Sudáfrica, desde donde vivo desde 2008 y trabajo como gestor cultural, corresponsal y fotógrafo. Y la MUICA, como decía, está celebrando en este momento su cuarta edición en 2021. Y tenemos una edición especial este año que se está uniendo a las resistencias que en este momento estamos viviendo actualmente en el país. Y la película que nos convoca el día de hoy es La Casa Azul, que se está presentando en Colombia en este momento en el marco de la MUICA a través de la plataforma bunet.co. Tenemos entonces a Hamedine Khan, director de la película, y a Muriel Pérez, coordinadora del UAGA Film Lab, a quienes les damos una muy calurosa bienvenida. Muriel, hola y bienvenida a la MUICA. Gracias. Hamedine, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos y a todas. Buenos días a la MUICA, a Salim y a todos los organizadores de este festival. Estoy muy feliz de que la película pueda ser mostrada en la película y que mucha gente lo pueda ver. Para mí es muy importante, entonces muchas gracias por esta invitación. Un placer realmente tenerles aquí. Entonces los voy a presentar muy rápidamente. Muriel Pérez es la coordinadora de proyectos del UAGA Film Lab en Burkina Faso. Muriel creció en el sudeste asiático, en África Occidental y en América Latina, y ha tenido desde siempre una fuerte atracción por la diversidad cultural, por la riqueza de los intercambios artísticos y por la naturaleza de las lenguas. Muriel trabajó y vivió en Brasil, Francia y Costa de Marfil y ha estado involucrada en diferentes roles en la producción de diversas películas de África Occidental. Hola, estoy muy feliz y muy grata de estar aquí hoy para este debate. Bueno, primero porque Hamedine también es un amigo y me encanta su película, y también porque hace mucho tiempo que intentamos hacer algo entre el UAGA Film Lab y la MUICA y pues finalmente lo conseguimos. Voy a presentar entonces ahora a Hamedine muy brevemente y los dejaré entonces a ustedes para que sigan con la conversación. Hamedine Khan, nacido en 1983, es un artista y realizador mauritano-senegalés. Vive y trabaja entre Bruselas y Dakar. Es reconocido por sus obras e instalaciones de video y La Casa Azul es su primer largometraje documental. Y sus obras han sido exhibidas en Mumbai, Dakar, París, Londres, Bruselas, Berlín, entre otras ciudades del mundo, y en este momento está en residencia artística en París. También está preparando exposiciones en este momento que se presentarán en Taipei, Casablanca, Guadalupe y Nantes. Así que con estas palabras les dejo para la conversación y nos veremos más adelante. Merci. Merci. Bueno, entonces voy a comenzar nada más como contextualizando que La Maison Bleue, La Casa Azul, es el primer largometraje del cineasta y artista visual senegalés mauritano Hamedine Khan, que a través del retrato íntimo de Alpha, que es un artista plástico y un amigo de la infancia del director, bueno, esta película cuestiona el papel del arte como medio de expresión y resistencia, así como cuestiona los lugares inhabitables y de confinamiento que son los campos de refugiados en Europa, y en este caso especial la jungla de Calais en el norte de Francia. Estos territorios deshumanizados en los que, sin embargo, surgen intentos de resistencia, como el que ha montado Alpha en su proyecto de vivienda, esta casa cultural y social construida en el corazón del campo. La Casa Azul, o sea, ya sea la obra plástica de Alpha o la película de Hamedine, constituye un espacio en el que se expresa la voluntad de oponerse a las asignaciones y las relegaciones de esas personas obligadas a la inmovilidad. Así que tal vez, antes de todo, para
para contextualizar un poco, si Amerín podrías como hablarnos un poco de cuáles son las personas que viven en esta jungla, qué es este lugar, de dónde vienen, por qué migran y por qué terminan viviendo allá. Buenos días a todos y todas y muchas gracias, Muriel, por esta pregunta. Bueno, son muchas preguntas en una, pero pues globalmente la gente que estaba en Calais, en esta zona cuando yo filmé, había mucha gente de Sudán, mucha de eritreanos de otros países de África, de Magreb, mucha gente de Siria, de Irak, y había muchos hombres jóvenes que veían de Sudán y de Eritrea, y las otras poblaciones eran muchas más familias y niños y niñas que venían más de Siria y de Irak. Entonces la gente pues migraba, la gente migra por distintos motivos. Pues por ejemplo, la gente que sale de Sudán muchas veces es porque hay guerra. Y por Siria y por Irak es muchas veces por motivos de guerra también. Y luego podemos encontrar muchas otras personas que vienen de otras partes de África, por ejemplo de Malí, de Senegal. Había gente, aunque no fuera la población más importante, y en general la gente en esta parte de África, los eritreos y los sudaneses, incluso los de Malí, por el tema de la guerra en los últimos años, pues también hay mucha gente que se va pues porque se quiere ir, pues porque son jóvenes, quieren descubrir el mundo y viven situaciones tal vez de pobreza, y estas personas quieren cambiar sus vidas. Entonces toman la decisión de irse. Entonces podíamos encontrar todo tipo de perfiles de personas en este sitio. E imagino que para dar una respuesta muy completa sobre los motivos de por qué la gente se va, habría que demorarse mucho más tiempo y hacer un estudio sociológico y una investigación pero tal vez más en nada más profundidad. también como contextualizar que Calais era un lugar de transición para muchos, ¿no? Como porque el destino es Inglaterra, a finales de cuentas, y ellos se encuentran un poco presos en este campo de refugiados, porque el destino no es Francia, el destino es Inglaterra, ¿no? Sí, claro, efectivamente. El campo de Calais está en la frontera entre Francia y Inglaterra. Está en esta frontera, y muchos exiliados de Siria o de Irak. Y bueno, para los eritreos y los sudaneses es similar. Quieren ir a Inglaterra porque para todos estos países son antiguas colonias inglesas, y la gente muchas veces habla inglés o tiene ya miembros de su familia allá, y estiman que es más sencillo ir a hacer su vida en Inglaterra, justamente por el idioma y justamente por esa proximidad extraña, lingüística y cultural con Inglaterra. Entonces, el otro elemento es que efectivamente la gente estaba ahí de paso. La gente no busca necesariamente instalarse en Francia. Eso. Eso me recuerda una conversación que tuvimos en la cual hablaste como justamente de esta desigualdad que existe entre quién puede viajar, quién no puede viajar, quién puede ir a dónde, y tal vez querías un poco hablar sobre eso.
Sí, claro. Non, mais moi, enfin, dans le Digamos, travail que yo j'essaie de en el faire trabajo que yo dans intento hacer les années desde algunos passées, años pour alrededor del exilio, la herencia les nouvelles populations qui y estas arrivent sur nuevas le territoire poblaciones que à llegan en este Martinique territorio et qui europeo, essaient de estas personas s'insérer, que intentan d'intégrer et tout, adaptarse a ese territorio, c'est la question es la fondamentale cuestión qui, moi, qui fundamental que a m'intéresse mí me en faisant ce interesa travail, cuando c'est de hago ese poser cette trabajo, question es qui est une sorte hacer esa d'injustice pregunta sur laquelle il y a un accord sobre intermondial, esa c'est-à-dire injusticia sobre la que, cual hay un acuerdo par exemple, no dicho n'importe quel mundial. Européen ou Es que Américain cualquier peut se europeo, lever demain cualquier matin, prendre son norteamericano sac à puede dos et levantarse aller à mañana, Dakar tomar su et mochila y llegar a d'intégrer Dakar y ser el dans bienvenido. son Pero système. del otro lado, pues no, C'est pas ça qui se no passe. funciona, Donc, les no es lo que pasa. Sénégalais, par Entonces los exemple, ne peuvent senegales, pas por ejemplo, no s'investir pueden levantarse una de passer mañana y decir, ay, une quiero semaine ir à a pasar Paris un ou par à de New semanas en York París o en Nueva York ou à Londres. o en Tu vois, Londres. c'est tout un parcours de combattant. Donc, il y Es a una déjà lucha para une poder llegar a estos injustice sitios. Entonces es una de base injusticia de sur base, lequel, básica. pour moi, c'est Para pas mí acceptable. no es Donc, aceptable. je peux aujourd'hui vivre en Yo Europe, puedo hoy avoir vivir en des rapports Europa y tener relaciones très muy, cordiaux, muy très cordiales. Puedo tener d'échanges, de relaciones, discussions, de pensée puedo avec les Européens, mais intercambiar pensamientos con je europeos hoy en sais qu'il y a día, quelque pero chose yo sé que hay quelque algo chose qui est entre nous, il y a une entre distance nosotros, qui est hay una entre nous distancia qui fait qu'on n'est que pas hace égal que no somos par rapport à la iguales mobilité. frente a Donc, esa movilidad. quand je fais des images sur ce Entonces, sujet-là, c'est de ça dont cuando je parle. yo Et ça, trabajo sobre estos temas, es de esto que estoy ça a aussi hablando. des Y conséquences. eso tiene Ça a des consecuencias. conséquences Tiene physiques, consecuencias psychologiques, des conséquences físicas, de violence, parce psicológicas, que consecuencias de ces violencia, processus porque d'exil estos et d'immigration procesos de produisent exilio y aussi de des migración conséquences producen violencia entre les humains, entre los seres humanos, entre les peuples, entre los continents. pueblos, entre los continentes, entre los países. C'est de ça Entonces ese es el tema del tema Y de lo cual justamente tratan mis creo que películas. en tu película, hablando de violencia, tal vez al revés, entendimos desde el inicio que tú tienes una relación muy íntima y muy particular con Alfa, con el personaje, que se conocen desde la infancia, y entonces como tal vez si quieres hablar un poco sobre eso, como de su relación y sobre todo como que por una vez es una relación muy dulce y es una relación de amistad que también se ve en el contrario de la violencia, ¿no? Que se entiende entre ustedes. Y eso como también se entiende en la manera en la cual tú estás presente porque interactúas con él, pero no te vemos en ningún momento en la peli. Así que tal vez como pensar esas dos cosas, ¿no? Por un lado, como tú decidiste hacer esta película en primera persona sin estar presente, sin que te vemos a la imagen, y también pensar esa cosa de tu relación con él a finales de cuentas. Sí, claro, efectivamente, Alfa es un amigo de infancia, hemos crecido en el mismo pueblo, en el norte de Senegal, en la frontera con Mauritania, y pues nos perdimos de vista. Alfa se fue en el 2005 de Senegal, pasó por Siria, por Turquía, por Grecia y Bélgica antes de llegar a Calais. Y pues yo mientras tanto también me fui y utilicé un camino más rápido. Entonces yo llegué a Bélgica y me instalé acá y viví en un centro de refugio para exiliados y conozco ese camino, pero yo lo viví de una manera distinta de la que lo vivió Alfa. Entonces, en el 2015, 2016, un día estoy escuchando la emisora y lo escucho hablar. Hay una periodista francesa de France Info, una emisora francesa a Calais, que está haciendo un tipo de reportaje sobre la situación allá, y reconozco la voz de Alfa y lo vuelvo a encontrar, lo encuentro en internet, y así fue que yo fui a Calais y de una vez yo fui con la cámara porque yo estaba pensando en estas cuestiones en Bélgica
Y desde que llegué, yo empecé a filmar y yo encontré una pequeña cámara para documentar un poco todo lo que estaba pasando en este refugio de exiliados donde viví. Iba a ser parte de mi próxima película, que será un poco el segundo episodio. Entonces era la oportunidad de hacer ese trabajo, de reflexionar, pensar y crear imágenes un poco más justas, un poco más reales, o que por lo menos que den una idea más concreta de lo que está pasando allá. Entonces me contacté con Alpha, fui con mi cámara y le dije que yo quería quedarme con él e intentar hacer esa película. El hecho que yo le esté filmando de esta manera en su lugar, había dos elementos. Uno, pues el lugar que me parecía muy interesante y que me tocaba mucho, pues porque es la idea de vivir en este lugar, de habitar este lugar. Y Alpha vive en este lugar de una manera muy particular porque él hace esta casa azul que es de su comunidad. Entonces es su forma de habitar ese lugar. Entonces es una construcción, una casa muy, muy común en la zona de donde yo vengo, en África Occidental, esencialmente desde la cultura nómada. Entonces son casas móviles, pero pues casas muy eficientes para vivir. Entonces para mí, lo que a mí me impresionó cuando empecé a hacer esa película es ver que Alpha vive en ese lugar de su manera. A pesar de la violencia, a pesar del hecho que este lugar, de hecho, sea un no lugar, una ausencia de lugar, es un lugar que no existe oficialmente, es un lugar muy frágil. Entonces me interesó documentar eso. Y el otro elemento que me interesaba era trabajar la imagen. Y escoger formalmente una mirada particular, con una distancia particular, lejos de una mirada de piedad o que muestra la miseria de la gente en exilio, pero también estar un poco afuera, digamos, de imágenes que podemos ver en la televisión, en el noticiero. Estamos fumando, comiendo o haciendo el amor y vemos gente ahí en el noticiero que vive de estas maneras inhumanas, que están sufriendo. Entonces mi intención y mi deseo era de encontrar la distancia correcta para restituir algo, para dar una mirada justa y de una manera muy, ¿cómo decir?, con una paciencia, con una intención particular y tomarme el tiempo de hacerlo. Creo que eso es una escena muy, muy fuerte de tu película, es cuando están ya desmantelando la jungla y cuando llegan todos esos periodistas blancos, que sean franceses o ingleses, y hacen como si fueran súper amigos y actúan como si fueran súper amigos de Alpha, súper íntimos, no sé qué, y hay una diferencia, un contraste tan fuerte entre la manera con la cual ellos lo filman y como tú lo filmas, como hay una diferencia muy, muy, muy fuerte, una brecha casi, entre cómo ellos lo tratan y cómo tú lo filmas. Y también como eso, hablando creo que tu película también cuestiona la mirada y la representación de como quién filma a quién y por qué. Y cada vez más como vemos documentales sobre el exilio, la migración, realizados por cineastas africanos que nos alejan de las habituales representaciones periodísticas y eurocéntricas, ¿no? Que estamos más acostumbrados a ver. Y entonces como creo que es muy interesante lo que acabas de contar de por qué decidiste filmar este lugar, este personaje y estas decisiones formales radicales que tomaste. Creo que
que eso es muy, muy fuerte. Y como, por ejemplo, también la otra escena que es muy fuerte es aquella en la que Alpha cuenta su exilio, ¿no? Y tú utilizas un dispositivo particular para hacerle hablar y de nuevo que eso es muy lejos de la forma habitual más sensacionalista, ¿no? De filmar esas historias. Tú estás haciendo ahí una pregunta muy importante en el sentido de la producción de la imagen. Por ejemplo, en Calais, durante todo el tiempo en el cual existió ese campamento y el tiempo que yo estuve allá, podemos decir sin exagerar que es el lugar donde más se han producido ese tipo de imágenes en Europa. Había muchísimas cámaras filmando allá en Calais y lo que vemos hoy es que pues no retenemos nada de estas imágenes, entonces solo se ven sombras, no hay humanos, o los miramos de una manera donde pues, solo da piedad, mientras la cuestión fundamental, otra vez, es la cuestión de las individualidades, de los seres humanos que están ahí. También yo escogí, mientras hicimos el documental, había 11.000 personas en nuestro alrededor y yo tomé la decisión que la película solo se iba a desarrollar entre su casa y lo que él hace, lo que Alpha hace y el trabajo que él hace en ese espacio. Entonces fue una opción determinante de escoger un territorio y de vivirlo completamente. Entonces yo siempre cargaba la cámara y estoy muy cerca de Alpha y estamos hablando. Son dos amigos que se vuelven a encontrar después de 10 años de separación y pues nos contamos estos 10 años de vida. Y solo se puede hacer eso como amigos, de una manera muy humana, sabiendo que yo ahí estaba haciendo un documental. Yo tenía una responsabilidad. Debo encontrar las maneras de restituir lo que está sucediendo de la manera más justa, más digna y más respetuosa de la persona de Alpha y de lo que él está viviendo ahí en su entorno. Entonces, eso es el trabajo del director. Y de manera global, yo creo que la nueva generación de cineastas del sur global y de África, tenemos una responsabilidad frente a eso y debemos preguntarnos, tenemos que hacernos la pregunta de la representación, cómo filmamos, qué narrativa estamos dando al mundo, qué narrativa estamos proponiendo al mundo sobre las realidades nuestras que nos tocan, porque pues, lo que pasa en Calais tiene que ver con muchas otras preguntas que nos incumben. Está el pasado colonial ahí, están las disparidades entre norte y sur, hay la pregunta de la violencia del capitalismo, de las inegalidades globales, de las guerras. Entonces la película restituye eso, pero no es diciéndolo o no es mostrándolo crudamente que podemos tocar el público y las conciencias. La película finalmente hace preguntas que se quedan abiertas para que podamos pensar hoy. Es crear pensamiento, es lo que estamos haciendo acá. Entonces, finalmente, esa película podríamos decir que no es una película africana sobre los africanos, es una película humana que habla de los seres humanos, de la vida, de la potencia de la vida y de lo sagrado de la vida también. Y que cuando somos cineastas tenemos la responsabilidad de preservar ese carácter sagrado de la vida. Y es la responsabilidad que tenemos como cineasta. Preservar eso intacto es lo que intenté hacer. Es una cosa muy emocionante en tu película. Es que muestra cómo Alpha consigue traer humanidad y hacer como de este no lugar, que por esencia es inhabitable, un lugar más humano. Y podemos también posar en como la audacia, la esperanza, la valentía y tal vez un poco también la locura del personaje, ¿no? Que va a crear esta utopía y que parece vivir en su propio mundo, aunque al mismo tiempo
esté muy anclado en la vida de la jungla. Y creo que eso es muy, 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 muy bello en lo que acabas de contar también, ¿no? De cómo tú decidiste hacer un huis clos, no sé cómo se dice eso en español, pero un huis clos. Y eso, ¿no? Como para tener al mismo tiempo esta intimidad, pero entender que hay 11.000 personas envueltas de ustedes, ¿no? Claro, Alfa es un personaje con muchas paradojas y se siente en la película. No es una persona, es una persona fácil, es una persona que ha sido marcada por pues, toda esa trayectoria, ha sido marcado por estas violencias de las cuales habla en esa secuencia de la cual hablas, que me gusta, donde él cuenta esta odisea que lo llevó hasta Calais. Una odisea efectivamente pues, sorprendente, con mucha violencia, pero también con muchos encuentros, muchas memorias, muchos recuerdos. Espero que el público sabrá entrar con él en esa historia y vivir con él lo que él ha vivido. Alfa también es un personaje que ha sido marcado por todo eso. Yo también estuve ahí, intentaba enmarcar las cosas, ayudarle cuando se enoja. Pues yo creo que es mi papel, pues porque creo que cuando estamos filmando detrás de cámara como cineasta, lo que es importante es lo que vemos a través de la cámara, no es lo que vamos a hacer de eso. Entonces, estar presente es importante, fundamentalmente. Si la cámara se cae, pues se cae, porque está pasando otra cosa más importante frente a tus ojos, más allá de la cámara, y hay que dejarla a veces. Entonces, intente captar todo eso en este ambiente, en ese entorno. Entonces, estamos en un proceso circular y ven que la cámara se mueve con nosotros y yo me doy vuelta alrededor de Alfa, por ejemplo, y da ese ambiente particular. Alfa también es un personaje, como decía, con mucha paradoja, pero pues sin eso no hay película. Pues es que es una persona con la cual uno se encariña, pero que también puede ser muy dura, pues porque él vivió mucha violencia, entonces naturalmente él la reproduce con otras personas. Bueno, tal vez si puedo hablar un poco sobre eso, sobre esta violencia y sobre este personaje un poco paradoxal. Como hay dos escenas, ¿no? Hay esta escena en la cual él hace una tipología de las mujeres europeas, de las francesas, de las griegas, de las inglesas, etcétera, y también, y entonces como... ¿Será que tú piensas que, bueno, no sé, cómo percibes la relación de Alfa con las mujeres y tú piensas que en este caso el cuerpo femenino puede ser un territorio en donde se disputa el poder colonial? Es una pregunta muy interesante y me imagino que te refieres a esta escena en la cual Alfa cuenta un poco. Él dice que no logra acostarse o que es muy difícil acostarse con mujeres inglesas y que es más fácil y que tiene más suerte con las belgas y con las francesas. La verdad, yo escogí mantener esa parte de la película y es una secuencia pues, que es problemática, que abre muchas preguntas de manera global. ¿Cuál es nuestra relación como hombres jóvenes, como hombres jóvenes con las mujeres? Es una pregunta que podemos hacer de manera universal, pero pues también podemos restituir esa pregunta de cómo yo o Alfa, cómo nosotros tenemos como las mujeres en África, por ejemplo, ¿cuál es el lugar de las mujeres en África? O podríamos hacer la pregunta así, o frente en Colombia, lo mismo. ¿Cuáles son las relaciones de los hombres colombianos con las mujeres en Colombia?
Yo creo que no puedo contestar por Alfa cuál es su relación con las mujeres. Lo que yo sí sé es que en este lugar también hay mucha violencia y hay mucha frustración sexual también. Y también hay violencia sexual, mucha. Hay violaciones, hay prostitución, y lo vemos ahí en la película. Entonces no puedo contestar por Alfa. Lo que sé es que había mucha violencia, pero también mucha atracción, repulsión, pues porque hay mucha gente que viene y que tienen relaciones amorosas y relaciones. Creo que hay bebés que han sido concebidos en este lugar. Sí, pero tal vez pensar como justo eso, también como la exotización del cuerpo, ¿no? Tanto la exotización y la sexualización y la hipersexualización de los cuerpos de los hombres africanos, con todos los prejuicios que hay, ¿no? sobre la sexualidad y la hipersexualidad de los hombres africanos, y al revés, todo el imaginario también como de las mujeres francesas, de las mujeres europeas, y hay también como sí, como este imaginario que es creado envuelta de eso. Yo creo que esta pregunta de la hipersexualización del cuerpo negro en el espacio europeo no es de hoy. Frantz Fanon, mucho antes de mí, lo habló de una manera mucho más integral. Pero no solo en Calais. Hoy en día en Francia hay un imaginario, una fantasía sobre el cuerpo negro, su potencia, la potencia sexual del cuerpo negro. Pero lo que aparece, yo creo, en la película es que como tiene lugar en ese entorno de producción de violencia, pues amplifica la problemática. Porque estamos dentro de unas relaciones violentas, entonces no veo por qué esta violencia se desaparecería cuando estamos hablando de las relaciones entre hombres negros y mujeres blancas en este lugar. Pues porque hay una tradición de violencia que preexiste entre África y el Occidente. Entonces, pues yo no me siento con todas las herramientas para dar la respuesta a esta pregunta. Te estás dando muy bien. Pero sé que es un tema que me toca y es algo con el cual tengo un cierto cuidado cuando trato las imágenes. Pero yo pienso que yo también necesito hacerme estas preguntas de la relación que yo puedo tener con el cuerpo de las mujeres, pero también qué es lo que mi cuerpo representa a los ojos de las mujeres acá o en otros lugares, en los dos lados. Bueno, tal vez a una otra idea que empezamos a desarrollar, es sobre la cuestión como de la migración propia y de la circulación de los seres humanos y de las mercancías, a finales de cuentas, porque la película termina con esta situación muy grotesca en la cual la jungla es destruida, pero la cabaña de Alfa se conserva y podrá viajar por el mundo y ser expuesta en museos, en instituciones muy reconocidas. Alfa aún no tiene papeles, así que como es muy loco pensar que una obra de arte, una mercancía, puede tener de cierta forma más valor que un ser humano.
Bah oui, non, mais là, tu vois, là, on a vraiment Ahí tenemos, si une ves, una illustration ilustración parfaite perfecta de la relación du que rapport qu'on podemos peut avoir tener avec, con las avec personas les personnes en exiliadas, situation d'exil, mais on l'observe aussi d'une pero se façon observa de manera globale. más global. Aujourd'hui, les Hoy en día marchandises, los capitales y las les mercancías capitaux circulan de manera circulent mucho plus más facilement que les êtres ágil humains, tu vois. que los seres Donc, humanos, et aussi, ça pose lo que vraiment abre la la pregunta question aussi des de los objets objetos de arte, de las d'art, obras de tu arte y vois. de Donc, de los il y a aussi des documentales y films, las hein, películas donc también. comment on Por pourrait, ejemplo, par exemple, moi, j'ai en los 2 últimos les deux años dernières tuve années, j'ai muchas beaucoup exposé, par exemple, à exposiciones en l'Opéra Inglaterra, pero yo no Meissonier, puedo ir. tu vois. Pero ellos Mais sí par quieren contre, j'aimerais recibir bien los faire objetos de voir arte que les yo objets creo d'art que y j'ai los fait quieren en en sus réalité et museos, tout pero ça, yo et no je puedo pourrais ir. pas, tu Yo vois, no puedo ir en aller Londres à para Londres defender mi pour trabajo o défendre mon presentarlo. travail. Donc c'est, voilà, mais cette Esa image imagen lo ilustra parle todo, d'elle-même. habla por sí misma. Je pense que c'est Yo quelque creo que es chose algo sur sobre lequel lo le cual el monde doit mundo, y réfléchir, especialmente el mundo surtout le monde occidental, debe occidental, parce que reflexionar, les choses porque eso no va a durar para devraient aller siempre. autrement. Y los Je europeos pense que les Européens se deben réveillent tous despertar les todas jours las mañanas pour observer diciéndose, ojalá que ça s'appelle dure durer para siempre, éternellement. pero no va a durar Donc, para siempre. Entonces yo creo que je los pense que les africanos o la gente Africains, del sur les gens du Sud ya estamos commencent à en hartos. avoir marre parce Cuando que estoy moi, quand en je suis à Darca o a Dakar Ouagadougou, ou à yo Ouagadougou, veo je europeos vois que des viven Européens ahí, là qui que tienen habitent su là, vida y qui que ont leur vie, circulan qui circulent de una manera de façon tranquila. assez aisée. Et donc, Entonces yo creo que je pense qu'on deberíamos devrait pensar en eso, réfléchir à comment reflexionar cómo estamos partager le monde repartiendo, estamos par rapport à compartiendo la el mundo mobilité y la des movilidad de una êtres manera humains mucho et más aussi igualitaria, comment on y de cómo utilise usamos los les objetos objets de d'art arte pour, para pour nous acercarnos, rapprocher, pour parler de nous, para de hablar qu'est-ce de qu'on qué a tenemos en en común commun como seres humanos. en tant qu'être humain. Eso. Et voilà. Sí, porque también como tu película trata de eso, ¿no? De cómo, del arte como medio de expresión, de cómo Alfa como se quedó famoso y tú lo escuchaste en la radio por primera vez porque él había creado esta obra de arte, que es su casa, ¿no? Y entonces como, y todas las exposiciones que hace, la pintura, bueno, también hay esta cosa como de su arte con el sostén, bueno, hay ahí también como unas otras cuestiones, pero hay esta cuestión como también de la politización del arte, ¿no? Del arte político. No, mais c'est hyper important. Je Eso es muy pense que importante. Yo creo que les los artistes, artistas, y surtout les específicamente los artistes artistas africains, africanos, quand tu prends cuando toman el espacio l'espace para crear pour nuevas récit, un narrativas, nouveau récit, para pour restituer restituir una le réel, realidad. je pense que les enjeux, en tout cas, Por moi, je ejemplo, ne yo no vois me veo a pas hacer faire des películas films por pour hacer faire des films, películas, tu pues vois. yo hago Je fais des películas films parce porque yo que tengo un punto de j'aime vista, yo tengo bien algo que des decir, films, hay algo que en quiero tout cas, transmitir. de Estoy proposer un proponiendo una regard, mirada, de estoy proposer proponiendo una visión. une vision. Et Y d'une de alguna certaine manera no me manière, da oui, j'ai vergüenza l'habitude de dire decir que tengo una mon ambición ambition, c'est de política, faire des films de hacer películas políticas puissants, des potentes, films qui peuvent que mettre también aussi mal à puedan l'aise, même les Africains. incomodar C'est ça hasta los aussi, c'est mismos qu'il ne faut pas africanos. avoir No hay que tener miedo de decir la peur de verdad a dire los aussi la africanos, vérité aux Africains, parce que porque las les problemáticas problématiques ne no sont solo pas existen en Europa. européennes. Là, bien sûr, Ahí on parle estamos hablando del tema de los problemas de et de justicia justice entre les êtres humains par rapport à frente al tema de movilidad en el mundo, mais en pero en Afrique, on a África beaucoup tenemos muchas otras de petits problemáticas problèmes que debemos de même resolver réglés allá là-bas, localmente. sur place, tu vois. Y yo creo que el Et papel je de un pense que le cineasta es rôle des acompañar cinéastes, c'est esto, es d'accompagner ça, c'est de proponer, es proposer, ser c'est d'être un peu vanguardista des en ese avant-gardistes, sentido tu vois, de y montrer un demostrar peu la otras voie, cosas. même Es un si c'est un poco peu pompeux de le dire comme ça, pomposo mais decirlo así, voilà. pero lo pienso. Yo también pienso que el arte salvará el mundo. Absolument. Tal vez quería también como saber si sabes de Alfa, como qué le ha pasado desde que se desmanteló la jungla.
Él está bien. Yo perdí el contacto con él justo después del rodaje, porque fue muy complejo. Como les decía, Alfa tiene una capacidad de construcción y de crear convergencia bastante fuerte, pero también tiene la capacidad de destruirlo todo al día siguiente, como si nada hubiera pasado. Entonces nos alejamos, no voy a entrar en los detalles, pero logré pues mantenerme al tanto. Sé que tuvo papeles para quedarse en Francia. Hace algunos meses me fui al pueblo en Senegal y él estuvo al tiempo. No pudimos hablar, pero pues estábamos cerca. Fue una cosa un poco ridícula, pero bueno, pero está bien. Y sigue creando, eso es lo importante. Muy bien. Entonces creo que está bien tal vez como terminar este Q&A ahora en eso. Pero realmente quería agradecerte mucho. Fue un inmenso placer de conversar contigo ahora y de nuevo realmente como agradecer mucho a la MUICA también de darme y darnos la oportunidad de poder conversar así. Muchísimas gracias a ti, Muriel. Muchas gracias a la MUICA, a todo el mundo. Y muchas gracias a Blandine, la traductora. Muchas gracias a Medin. Seguro nos veremos pronto en persona. Esperamos tenerlos a ambos en Colombia en persona en un futuro cercano. Eso. Absolutamente. Sería genial. Ahora vamos a quedarnos unos breves minutos con Muriel. Muriel, queríamos aprovechar la oportunidad de tenerte aquí con la MUICA. Finalmente, tú trabajas en un proyecto que nos encanta, que ha sido fundamental para el desarrollo de la cinematografía de jóvenes realizadores y cineastas emergentes en África Occidental. Y este es el Waga Film Lab, que tiene sede en Burkina Faso. Entonces, aprovechando que estás acá, quisiéramos pedirte unos breves minutos explicarnos qué es el Waga Film Lab. Con muchísimo gusto. Entonces, yo soy la coordinadora del proyecto. Vamos ahora con la 6ª edición. Y de hecho, conocí a Medin en el 2017 en el Waga Film Lab porque él estaba participando con otro proyecto de ficción, pero fue así que lo conocí. Y entonces Waga Film Lab es una plataforma, un laboratorio donde durante una semana se juntan 10 proyectos, entonces 20 personas, porque llevamos al director y al productor de un proyecto. Los proyectos llegan muy verdes, o sea, todavía ni siquiera tienen guión, una idea, un tratamiento, y durante una semana están todos juntos en un mismo lugar, como trabajan, comen y duermen y toman cervezas en el mismo lugar, y todos estamos en el mismo lugar, juntos con mentores y otros formadores. Hay una formación en producción, una formación en guión y una formación más específica sobre documental. Es solamente para proyectos de largometrajes, de primer o segundo proyecto de largometraje, entonces realmente son para formar o dar oportunidades a esta nueva generación de cineastas de toda África, bueno, no toda África, pero África subsahariana. Hay unos 25 países que pueden candidatar. Del año pasado teníamos proyectos de Cabo Verde a Uganda. Entonces, como Cabo Verde, Mali, Senegal, siempre hay muchos proyectos de Senegal, Costa de Marfil, Burkina, Nigeria, Uganda, Ruanda. Y entonces, como todos eso, entonces se habla tanto inglés, cuanto francés, cuanto lo que hay. Mucho Peul, de hecho, también, que es la etnia también de Abedin, porque es una etnia que se encuentra en muchos países. Y entonces, bueno,
de hecho, yo soy la única europea que trabaja en el proyecto y la idea de este proyecto es que sean solamente formadores y mentores africanos que les van a enseñar y ayudar y colaborar con otros cineastas africanos. Y es el primer y el único laboratorio que existe en el continente y en África del Oeste, aunque es una cosa que es más común en los grandes festivales, bueno, el Festival de Cannes tiene su propio, Sundance tiene su propio, etc. Es muy común tener un laboratorio, pero no existía en el continente africano. Así que eso sería muy brevemente un poco del Wagga Film Lab, pero le pueden encontrar en la página web, es waggafilmlab.net. Bueno, y esperamos que en algún momento podamos hacer también una colaboración con cineastas colombianos. Ojalá. Construyendo sobre estos puentes que tenemos entre Colombia y países africanos que son tan evidentes, pero al mismo tiempo tan poco explorados. Sí. Y también quisiera agregar, bueno, la importancia de la ubicación del Wagga Film Lab, porque Burkina Faso y Ouagadougou especialmente, pues tienen un lugar muy especial en el imaginario de la industria cinematográfica en África. En Ouagadougou es donde cada 2 años, desde hace 50 y pico de años, se lleva a cabo FESPACO, el Festival Panafricano de Cine y Televisión de Ouagadougou, que es esa gran cita donde se encuentran los realizadores, los curadores, los programadores, los críticos, los estudiantes, todo lo que tiene que ver con la industria del cine africano se da encuentro en FESPACO cada 2 años. Este año, desafortunadamente, tú que eres tan cercana al proyecto, pues este año desafortunadamente se ha aplazado. Normalmente se lleva a cabo en febrero o marzo, pero está planeado para que en 2021 se lleve a cabo en octubre. Esperamos que esto lo permitan las condiciones mundiales actuales. Exacto. Y justo ahora por la primera vez, porque Wagga Film Lab suele ser en septiembre, y desde hace un par de meses, Alex Moussa Sawadogo, que es el director del Wagga Film Lab, fue nombrado director general del FESPACO. Así que ahora es el mismo equipo que trabaja para organizar el Wagga Film Lab y el FESPACO, bueno, parte del equipo, porque obviamente el FESPACO es absolutamente inmenso, pero entonces este año lo vamos a hacer, vamos a juntar los 2 eventos. Vamos a hacer el Wagga Film Lab justo una semana antes de que empiece el FESPACO, para que los cineastas puedan quedarse y aprovechar de la oportunidad de estar en Wagga para quedarse y estar en esta edición que va a ser muy especial del FESPACO. Una oportunidad increíble, que se puedan unir las dos cosas. Sí. Gracias, entre comillas, a todo este desorden mundial que tenemos en este momento. Así que, Muriel, mil gracias por tu participación, por acompañarnos en esta conversación con Hamedine, por explicarnos lo que es el Wagga Film Lab y, bueno, esperamos que muy pronto podamos llevar a cabo estas colaboraciones. Espero que sí también. Muchísimas gracias a ustedes. Aprovecho para agradecer también a Ángela Ramírez, codirectora de la MUICA, a Vanessa Vivas, quien nos está apoyando en el componente virtual, también a Arturo Crespo, que nos ayuda en el aspecto técnico y que hace que todos estos foros sean posibles, y en esta ocasión a Blandín Jux, quien nos ha estado apoyando en la traducción y ayudándonos a construir este puente con Hamedine. Quiero agradecer también a algunos de nuestros aliados, al Instituto Goethe, a la Cooperación Española, al Ministerio de Cultura y al Programa Nacional de Concertación, a Movies That Matter, un saludo muy especial también para ellos, a la Embajada de Francia en Colombia, al Instituto Francés, a la Cinemateca de Bogotá, IDARTES, la Cinemateca del Museo La Tertulia, la Sala Alterna de la Universidad Nacional, la Red Iberoamericana de Festivales de Cine, la Sala Audiovisual y la Secretaría de Cultura de Cali, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Cultural Connections África, BiblioRed, Canal Cultura, La Manigua, el Bukowski, Potosine y a muchas más entidades y personas a ambos lados del Atlántico que nos han ayudado a hacer esto posible.
y atraerles de nuevo la Muica. Entonces recuerden, por favor, ver las películas en bunet.co, en nuestra programación virtual todos los fines de semana de mayo, de viernes a domingo, de manera totalmente gratuita. Visítenos también en nuestras redes sociales, donde se enterarán de las películas, de la programación, los trailers, la sinopsis. En Facebook estamos como Muica, Muestra Itinerante de Cine Africano, y en Twitter e Instagram como Muica_cine. Recuerden también que una vez podamos volver a las salas de cine, vamos a tener nuevas películas agregadas a la programación. Así que la Muica sigue, la Muica reexiste, la Muica no se acaba. Y gracias por acompañarnos.